Buenas tardes, amigos y amigas del canal del Guardahojas, en esta tarde ya del viernes 26 de mayo del año 2023. Nuevamente aparezco en el canal para comentaros el último libro que he leído. Un libro que terminé en la tarde de ayer y que he tardado aproximadamente pues unas 3 semanas. Bien, es verdad que es un libro breve, de unas 240 páginas, pero es un libro que no está escrito en español, está escrito en lengua portuguesa, y evidentemente pues la lectura ha ido un poquito más lenta de lo normal, porque gusta, vamos a decirlo de alguna manera, ir digiriendo los contenidos que iba leyendo. El libro que os traigo hoy es el que tenéis aquí, a mi derecha, Brevísima Historia de Portugal, y su autor es António Henriques de Oliveira Marques. Os comento que este libro lo compré en el año 2019, en la librería Bertrand de Lisboa, en La Baixa, en el Chiado. Una librería que lleva con orgullo el lema de ser a libraria máis antiga do mundo, es decir, la librería más antigua del mundo, fundada en el siglo XVIII. Llegué a esa librería por curiosidad en 2019, el primer año en el que yo estaba estudiando ya portugués, y entonces, bueno, pues estaba interesado en comprarme algún librito más o menos sencillo que resumiera la historia de Portugal, y encontré este. Es una versión reducida de otro libro del mismo autor, y lo compré. Bien, es verdad que empecé a leerlo en aquel año y lo tuve que dejar, porque todavía no tenía un nivel sólido como para enfrentarme a esta lectura. Y ahora que han pasado 4 años, pues decidí echarle un vistazo y leerlo. Y la verdad es que tengo que deciros que la lectura ha sido bastante buena, bastante cómoda. Evidentemente ya advierto que la lectura del libro pues tiene la curiosidad de que es un libro en portugués, en lengua portuguesa, pero bueno, de todos modos aconsejo a todos que le echen un vistazo dentro de lo que sea posible. No os voy a hablar del autor, dejaré algún enlace en la descripción del vídeo por si estáis interesados. Sí os puedo decir que el autor, pues Oliveira Marques, era un famoso y reputado historiador luso del siglo XX, ¿vale? Fue autor de muchísimas obras de historia sobre la historia de nuestro país vecino, y evidentemente no conozco muy bien su vida y su obra. Sé que fue una persona muy relevante dentro del mundo de la cultura portuguesa, y prefiero, pues ya os digo, dejaros algún enlace y si tenéis interés, pues lo consultáis. ¿Qué os vais a encontrar en el libro? Pues evidentemente una historia abreviada de Portugal. En 240 páginas está condensada la historia de un país milenario. El libro, pues evidentemente empieza en la antigüedad clásica, pero a este asunto no le dedica mucho espacio, de la misma forma que a la romanización, a la época visigoda y la irrupción del Islam en la península ibérica, la creación de Al-Ándalus. Y ya cuando empieza a hablar propiamente de Portugal es con el primer líder político, vamos a decirlo así, el primer rey de Portugal que se puede definir como tal, que es Afonso Henriques, el conquistador, entre otras cosas, de Lisboa. El libro se detiene bastante en el tema de la Reconquista, que es algo que tiene en común con los reinos cristianos que estaban en el resto de la península ibérica, y os comento que evidentemente el proceso de la Reconquista pues acaba bastante antes que en Castilla, es decir, en el caso español estamos hablando de 1492, y ellos ya en el siglo XIII pues habían terminado esa empresa. Luego el libro se detiene ampliamente en la época dorada de la historia portuguesa, que es la que se inicia a principios del siglo XV, muy a principios del siglo XV, con las grandes exploraciones, los grandes viajes por todos los océanos, y la construcción, en definitiva, de lo que sería luego el imperio portugués, un imperio que se extendió por todos los continentes. La adquisición de Madeira, las Azores, Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe, la Guinea, los grandes territorios
africanos, Angola, Mozambique, y luego, por supuesto, dedica también un apartado a las posesiones asiáticas en la India, especialmente Goa, Macao y Timor Oriental. Sin olvidar, por supuesto, Brasil, que hoy día es el país del mundo que más hablantes de portugués tiene en el mundo. Como ya os digo, le dedico un amplio espacio a este tema. Luego, pues claro, esto en cierta medida, este episodio de la historia de Portugal se comparte con España, es decir, el Tratado de Tordesillas, firmado en 1494 entre España y Portugal, divide el mundo en dos grandes esferas de influencia. Luego ya el libro pues se detiene en aspectos muy curiosos, muy llamativos, por ejemplo, los 60 años que Portugal formó parte de una misma unidad política que el resto de España, de 1580 a 1640, con Felipe II, Felipe III y Felipe IV. Estos tres reyes de la dinastía de los Austrias también fueron reyes de Portugal. Portugal se independiza hasta lo que es hoy, y ya luego el libro pues se va entrando en el siglo XVIII con la Ilustración, se detiene bastante en el tema, por ejemplo, del Marqués de Pombal, un personaje verdaderamente interesante, muy importante, por ejemplo, por la reconstrucción que hizo de la Baixa a raíz del terremoto del 1 de noviembre de 1755, un cataclismo que asoló Lisboa y parte de Portugal y que se hizo sentir también en España. Y luego ya entramos en el convulso siglo XIX, un siglo, bueno, pues que empieza, al igual que en España, con la invasión napoleónica. Hay que tener en cuenta que la invasión de España, entre otras cosas, se produce porque Napoleón deseaba destruir el bloqueo continental al Reino Unido, aliado tradicional de Portugal. El siglo XIX va transcurriendo hasta que llega un momento clave de la historia portuguesa, que es un regicidio do ano 1908, es decir, el regicidio, la muerte del rey y su heredero en Lisboa en 1908, que provoca que a los 2 años se proclame la Primera República, un régimen que dura hasta la segunda mitad de la década de los 20 del siglo XX, y entonces tenemos ya el régimen de Salazar, el Estado Novo, que dura hasta la Revolución de los Claveles de abril de 1974, que es cuando Portugal instaura la Segunda República y la democracia pues vuelve a nuestro país vecino. Y el libro acaba pues con António Costa, que es el actual primer ministro, y también con el presidente actual de la República Portuguesa, que es Marcelo Rebelo de Sousa. Es decir, que este es un resumen de lo que cuenta el libro. El libro es ameno, es interesante, le dedica bastante espacio al tema de las colonias de ultramar, a los territorios que Portugal tuvo, pues como ya os he dicho, en prácticamente todos los continentes. Dedica amplios espacios también a analizar la economía, la sociedad, la cultura. Me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, los comentarios que hace sobre la masonería, sobre la Compañía de Jesús, la evolución de las diferentes colonias, de los distintos territorios. Por ejemplo, Brasil pues fue la primera que se independizó en 1822, el año pasado precisamente conmemoraron ese bicentenario. Luego ya, a raíz de la Revolución de los Claveles, pues el imperio se deshace, Angola, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe y Cabo Verde. Los territorios de la India fueron anexionados por la India después de la descolonización, que ya sabéis que es un proceso que tiene lugar después de la Segunda Guerra Mundial, y Macao fue devuelto a China. Y bueno, ¿por qué es interesante leer este libro? Que es lo último que os quiero transmitir hoy. Pues porque Portugal, aunque lo tenemos muy cerca, es un país, creo que para la mayoría de los españoles desconocido, es un país con una rica historia, que hemos compartido muchos episodios juntos, por ejemplo, la era de las grandes exploraciones, hemos compartido también unidad política. No os olvidéis que existe en Portugal una corriente llamada el sentimiento iberista, es decir, la hipotética pues unión de ambos países en una estructura superior. Y bueno, creo que es la mejor manera leerse este libro de homenajear a nuestro país vecino. Tiene una lengua verdaderamente excepcional, preciosa, una literatura encomiable, y bueno, sirva este vídeo y este libro para precisamente homenajear a nuestros
vecinos portugueses. Y esto es todo por hoy. Os quiero mandar a todos un saludo muy afectuoso. Os agradezco vivamente el interés que tenéis en el canal, en la sección de libros especialmente, 943 suscriptores hasta el día de hoy, y os invito a seguir leyendo cosas de calidad, porque es la única manera de mejorar nuestra manera de expresarnos, nuestro vocabulario, y la verdad que nos permite conocer pues otras realidades y otras culturas. Os mando a todos un saludo afectuoso. Os deseo un buen viernes y muchas gracias por todo.